religiosas y espirituales, como quitándole fuerza. Por eso es como el que está por encima, el dominador. Entonces es triste que no se combata esa mediocridad en la cual nos vemos sumergidos a veces. De el relativismo moral hablaría yo hoy en día. Nicolaitas. Bueno, sigo con otras de las preguntas. Dice, ¿por qué los protestantes comparan a la Gran Ramera con la Iglesia Católica? Porque eso significa que ellos se sienten con la verdad y entonces dicen que nosotros nos hemos prostituido. Entonces, ustedes es fácil insultar a los demás. Jesús decía, no mires la paja del ojo ajeno, mira primero la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Y me parece que ahí todos nosotros tenemos que, si queremos vivir lo que Jesús nos pidió, un gran respeto de unos para con otros. Eso sería lo que yo diría en este primer momento. Me gustaría tener claridad en el por qué los 4 jinetes del Apocalipsis son anunciadores de castigos, desgracias y muertes. Y si estos signos podemos decir que son vivencias de nuestra realidad actual. Ahora, sencillamente son anunciadores porque así los presentó Juan. Pero el primero, fíjense ustedes que es el vencedor, el del caballo blanco, es vencedor. Bueno, yo diría, si hay otras preguntas, ahorita ustedes se las van mandando aquí a estos queridos organizadores para que en el descanso que haremos dentro de un ratico puedan ellos pasarme algunas de las preguntas que hay. La vez pasada yo anuncié, es decir, que nos quedaban otras simbologías y la imagen que quería yo hablar del capítulo 12 del Apocalipsis, pero que en este momento lo dejo para más tardecito. Miren, vamos en este momento a entrar en lo que llamamos la antropología, es decir, el simbolismo antropomórfico o antropológico mejor, más que antropomórfico, antropológico. ¿Cuál es ese simbolismo antropológico? Es todo lo que tiene que ver con las personas. Y quisiera dar un breve recorrido en el Apocalipsis. El autor del Apocalipsis es un conocedor de la humanidad. De hecho, la vitalidad humana, los sentimientos, los vestidos, las relaciones entre las personas, las posturas, su relación con Dios, su compromiso moral, todo adquiere un valor simbólico. Desde el punto de vista antropológico, el texto presenta el drama de una realidad rota entre el bien y el mal. Simbolismo antropológico, un simbolismo especial es la ciudad. Hay un antagonismo en esta realidad, positivo y negativo. Babilonia, por ejemplo, en el capítulo 17 y 18, es la imagen de la ciudad idólatra que no asume el querer de Dios. Por otra parte, Jerusalén es el lugar de la comunión entre Dios y los hombres. Por eso la comunidad celestial se simboliza con la Nueva Jerusalén, el espacio de comunión eterna con Dios. Entonces fíjense que una es como la realidad terrena y la otra la realidad celestial. Dentro de esta realidad antropológica cobra mucho sentido lo femenino. La novia del Cordero, por ejemplo, en el capítulo 21. Vi una mujer engalanada para su esposo, como una novia que se engalana. Bellísima imagen. Por ejemplo, la mujer encinta del capítulo 12 que veremos luego.
la imagen de la prostituta enjollada y vestida de púrpura en el capítulo 17. Es decir, la figura de la mujer está expresando realidades. Por ejemplo, la novia del Cordero, como vemos en el capítulo 21. La iglesia que ya está sentada sobre 12 piedras con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esa es la novia, es la iglesia. La mujer encinta. Se puede entender la primitiva comunidad cristiana, la iglesia o la Virgen María, Nuestra Señora de las Victorias, patrona nuestra, como lo vamos a ver. San Ireneo y los padres de la iglesia empiezan a entender no solamente la persecución a la comunidad cristiana, sino que allí, como lo explicaba yo la vez pasada, se está haciendo realidad ese protoevangelio del Génesis capítulo 3, cuando se habla de que un descendiente te pisoteará la cabeza. Y la prostituta, miren, en el Antiguo Testamento la prostitución era símbolo de idolatría. Para hablar de la idolatría hablaban de la prostitución. Entonces el Imperio Romano, la misma Babilonia, es el Imperio Romano en la imagen de Babilonia, donde se adultera y fornica mediante la idolatría, lo que en realidad significa bíblicamente la prostitución. Es decir, cuando se habla de prostitución en los profetas, no es solamente hablar de la relación sexual, están hablando fundamentalmente de la dimensión idolátrica. Por ejemplo, cuando Jesucristo puso la parábola del hijo pródigo, recuerden ustedes que cuando regresa y sale el papá a buscar a su hijo mayor que no quería entrar, le dice, ¿cómo puede ser posible que ese hijo tuyo que se gastó la fortuna con prostitutas, el que sabía que con quién había gastado la fortuna? ¿Acaso era que se había ido detrás de él? Es una imagen que está allí en esa parábola muy interesante, donde el hijo menor está representando una humanidad que se ha desviado del verdadero Dios y está adorando ídolos, como hasta el día de hoy, que adora ídolos. Entonces, más allá de, no solamente se queda en el perdón, sino que estamos hablando en un lenguaje de Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice que se gastó su dinero con malas mujeres, eso en lenguaje bíblico no significa nada. Se gastó su dinero con prostitutas, porque la prostitución estaba significando precisamente esa dimensión de idolatría. Babilonia puede ser símbolo de alusiones políticas. Babilonia representa el exilio. También significa la perversión de las costumbres judías, idolatría y pecado. Representa igualmente el poder dominador extranjero, el Imperio Romano, capítulo 17. Ahora, mujer vestida de sol y el niño. La clave para reconocer a la mujer se encuentra en reconocer al niño. El Apocalipsis es cristocéntrico, por tanto, el niño es Cristo y la mujer es María, y hoy día la iglesia misma, que es la que nos entrega a Jesucristo. Aunque también, por eso está simbolizando el pueblo fiel como la iglesia. La Nueva Jerusalén se identifica con el cielo, con las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, con una visión que recuerda los primeros capítulos del Génesis por su descripción paradisíaca, capítulos 21 y 22. Ahora, el trono, al igual que el cetro, ambos son símbolos de soberanía. Fíjense que en los reinados, a mí me llama mucho la atención dos cosas en los reinados femeninos. El concurso de reinado, de las reinas de belleza, que le ponen la corona y le entregan un cetro. Es como ese símbolo que viene de muy lejos, de soberanía. Entonces por eso dice la soberana de la belleza, y a la que va a representar durante un año el prototipo como de mujer.
por eso necesitan que sean inteligentes, que tengan buenas respuestas, que no solamente cuerpo y sonrisa, sino que también tengan inteligencia para poderse comunicar, para poder entender la vida, para estar metida como en los problemas de la época, etc. Ahora, los ángeles son los ayudantes de Dios, representan el sueño de la elevación física y espiritual del hombre. Siempre son símbolo de santidad y pureza. Ahora, Satán o el dragón es un ángel caído, el ángel que es símbolo ascensional del hombre, es precipitado como castigo de su falta. Ustedes ven que en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, cuando nosotros hablamos del diablo, estamos hablando de los ángeles caídos, de Luzbel, que se rebela contra Dios y quiere ser igual a Dios. Y hasta el día de hoy querrá ganar los corazones para que el hombre le sirva a él. Era la tentación de Satanás a Jesús. Si postrándote me adoras, te doy todos los reinos del mundo. Ahora, la esposa del Cordero, en contraposición a la ramera. Si la ramera es una ciudad, la esposa del Cordero es la ciudad radicalmente opuesta, la Nueva Jerusalén, la iglesia celeste. Bueno, existen muchos otros elementos que deben interpretarse basados en la realidad contextual del pueblo en tiempos de la redacción del texto. Igualmente de las realidades cromáticas, cosmológicas, aritméticas, teriomórficas que le acompañan. Quería presentar esto porque eran elementos que nos faltaban de lo que dije yo la vez pasada. Alguna de las preguntas era, Monseñor, ¿por qué no nos vuelve a explicar un poquito lo del número 666? Mire, yo les presenté unas diapositivas donde les decía que la grafía numérica arábiga que nosotros tenemos de 1, 2, 3, el pueblo de Israel no la tenía, ni los griegos tampoco, utilizaban su abecedario, o sea, el alfabeto y el alefato, y le iban poniendo números según el orden de las letras, y con eso armaban todos los números. Ahora, yo hablé del proceso gemátrico, que es escribir un nombre y ponerle su equivalencia numérica a las letras. Entonces yo les decía que si nosotros le poníamos la equivalencia numérica a Nerón César, escrito en hebreo, llegábamos a que eso nos da 666. Y entonces, si uno vuelve y lee lo que dice Apocalipsis 13, 18, que es donde aparece la cifra, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Entonces fíjense ustedes que nos estamos refiriendo al Imperio Romano, a Nerón César, pero puede ser también a Calígula, que fueron esos locos pero sobre todo Nerón, que emprende la persecución contra los cristianos por muchas razones, que ya las expliqué, pero que lo que el pueblo de Israel necesita, esa primera comunidad venida de Israel o venida del paganismo, lo que necesita es consuelo en medio de tanto dolor y de tantas dificultades. Miren, si alguno de ustedes vio el abecedario o el alfabeto griego, es muy curioso. Les doy un dato para que sigan ustedes haciendo cálculos. Si uno escribe el nombre Jesús en griego y le pone la equivalencia numérica a Jesús en griego, el número es 888. Es muy interesante, 888, el nombre Jesús escrito en griego. Entonces, eso es lo que llamamos gematría. Escribir el número del nombre. Uno puede escribir su propio nombre. Si hiciéramos eso mismo con el
el abecedario, cada uno puede decir mi cifra es tal. Ahora, como nos quitaron la che, entonces pues tienen que hacer bien el cálculo. Pero perfectamente uno puede escribir su nombre y decir mi número es tanto por las letras de su nombre, llegando al 10 y luego al 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400. No es que seguimos 13, 14, 15, no. Del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 en adelante, con 200, 300, 400. Bueno, voy a hacer aquí una pausa para que ustedes puedan escribir algunas preguntitas. Yo me tomo un vasito de agua y enseguida continuamos. Excelente, Miguel. ¿Tu micrófono? Ya. ¿Ya? No, no, voy a poner la música, eso. Ponga lo otro, ¿no? Portafolio, lo de mi papá, sí, póngalo a mi papá. La blucerneta que se la traigan, ¿no? Muchas gracias. No, poniente listo. Póngalo a mi Bueno, Mientras estamos en este momento de receso, yo los invito para que nosotros conozcamos un poco de lo que nosotros en la diócesis de Buga estamos trabajando, y es parte que nosotros contamos con una gran librería y también con un servicio funerario. Entonces, a partir de este momento ustedes van a poder visualizar aquellos productos que nuestra diócesis tiene para todos ustedes. No pueden hablar, tranquilos. Estamos ¿Ya por favor? Sí. Bueno. Pregunte si están viendo las imágenes. Sí, la estamos viendo, yo estoy viendo. Muy bien. Excelente. Listo, yo voy a hablar entonces. Adelante. Contamos con la librería que se llama Betel. Se Se encuentra en la ciudad de Buga, pero pero contamos con un servicio a domicilio. Como pueden ver, tenemos una serie de libros de Biblia. Para todos ustedes que quieran tener un amplio conocimiento, estamos vendiendo la Biblia de Jerusalén, que es la más adecuada para un buen estudio y comprensión de las Sagradas Escrituras. Tenemos velones. También tenemos las Biblias sencillas. No quiere decir que no sea una Biblia adecuada, sino que pues la otra Biblia de Jerusalén trae aquellos anexos que permiten comprender un poco más, a veces términos que se encuentran en la Biblia de Jerusalén. Yo regreso el viernes. El viernes allá jugando. A todos nos gusta también tener la palabra de Dios en la mano. Tenemos para todos ustedes Minuto de Amor, el libro, para que aquellos que deseen tener y llevar a la mano el conocimiento de los textos bíblicos según el tiempo ordinario que nosotros llevamos, puedan también adquirirlo con nosotros. De todas maneras, coloque el teléfono de mi papá. Contamos con toda variedad de libros para todos ustedes, para que en este tiempo, aquellos que deseen documentarse, quieran comprender más, tenemos historia de santos, tenemos productos con todo aquello que ustedes puedan participar y puedan de algún modo u otro vivir una experiencia de fe. Tenemos novenas, tenemos rosarios, tenemos todo aquello para que usted desde su casa pueda de algún modo u otro practicar la fe. Tenemos estampas, todo está para que usted se contacte con nosotros, Diócesis de Buga. Somos una familia. Almacén Librería Betel, carrera 14, número 483, Buga Valle. Los teléfonos son los que están en pantalla. Si alguno de ustedes desea comunicarse, bien puede hacerlo. Dios los bendiga y muchas gracias por escuchar los servicios de la Librería Betel. Yo le quiero apuntar el número de mi papá en el chat para los que deseen. Para los que deseen algún servicio a domicilio, vuelvo y repito, estamos manejando, la diócesis de Buga cuenta con esta librería en la cual todas las parroquias se vinculan a ella para adquirir cualquier producto, servicio sacramental. Puede ser de pronto los que deseen comprar el cofrecito para la comunión, si quieren comprar un cirio, alguna vela, puedan comprar algún libro de cantos. En fin, tenemos variedad de libros para que ustedes puedan prestar
prestar un buen servicio en su parroquia o en su casa. Vamos a anexar entonces aquí el número telefónico para aquellos que deseen el servicio a domicilio. Con el champion. ¿Qué es lo que es? 318. Sí. 333. 333. 9193. 9193. Diácono Ramiro Ramírez. No pudiste entonces. Entonces ahorita vamos a explicar ¿Lo de la imagen? Sí. Listo. Pero voy a necesitar que uno lea el texto del capítulo 12. Todo el capítulo 12. Es la única manera de entender, y si acaso yo te voy deteniendo o lo que sea, estás aprendiendo. Listo, monseñor. También, listo. Monseñor, podemos, vamos a arrancar ya o podemos un momentico poner los servicios funerarios. Listo. De una vez. Y luego traes al final. Es súper chistoso. También la diócesis de Buga abre para todos ustedes y les recuerda que también contamos con nuestros servicios funerarios. Para todos aquellos que no están vinculados a algún servicio, la diócesis abre para todos ustedes un espacio de congregación católica donde ustedes, a través de nosotros, puedan tener, pues, no preocuparse para cuando lleguen nuestros momentos de duelo. Entonces tenemos nuestros servicios funerarios, diócesis de Buga, carrera 12, número séptimo sur. El teléfono está en pantalla. Si alguno de ustedes quiere inscribirse, tiene algún familiar, puede hacerlo, puede averiguar con nosotros con los números que aparecen en pantalla. O si no, también se pueden comunicar con nosotros para que podamos darle la pequeña asesoría. Dios bendiga por acompañar y aceptar los productos que tiene la diócesis de Buga para todos nuestros fieles. No, no es necesario. Estamos en un receso, ¿yo? ¿Ya le puedo quitar? Ustedes dirán, cuando arrancamos por un momentico, espera. Ustedes dirán ya cuando arrancamos. Monseñor, acá hay una pregunta. ¿Qué dice? Dice, en el capítulo 14 se habla de los salvados. ¿A qué se refiere con este número? De los salvados, espérate, me está llamando. Sebastián. Yo. Un grandísimo favor. Usted o lee el texto del obispo o tiene esa cámara. Cuando te No, así. Yo no tengo el texto y se queda negado. Lo que Monseñor le diga. No, el problema es este. No respondamos ahorita. ¿No? Ah, no, yo le estoy diciendo. Vamos por el cargador. No, por eso. Listo, ahorita, listo. Listo, entonces Tiene que ser fácil. Listo. ya vamos a entrar. Vamos a arrancar 1, 2 y presento primero. Y ya vamos. Bueno, tenemos nosotros otro aspecto muy bonito que quiero de verdad detenerme en él a trabajarlo, que lo podamos ver, que es el capítulo 12 del Apocalipsis, la aparición en el cielo de un gran signo. Entonces voy a pedir el favor que no lo lean, y si tengo que ir haciendo comentarios, vamos deteniendo el texto. Del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una magnífica señal. Una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies, y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, gritaba por los dolores del parto y el tormento de dar a luz. Apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 diademas. Su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra.
el dragón se quedó delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera. Ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero arrebataron a su hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios, para que allí la sustenten 1270 días. En el cielo se trabó una batalla. Miguel y sus ángeles declararon guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron y desaparecieron del cielo definitivamente. Al gran dragón, a la serpiente primordial, que se llamaba Diablo y Satanás, y extravía a la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y precipitaron a sus ángeles con él. Oí en el cielo una aclamación. Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su poderío y de su reinado, y de la potestad de su Mesías. Porque han derribado al acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que pronunciaron sin preferir la vida a la muerte. Regocíjense por eso cielos y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar. El diablo bajó contra ustedes rebosando furor, pues sabe que le queda poco tiempo. Cuando vio el dragón que lo habían arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Le pusieron a la mujer 2 alas de águila real para que volara a su lugar en el desierto, donde será sustentada 1 año y otro año y medio año lejos de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, echó por la boca un río de agua, para que el río la arrastrara. Pero la tierra salió en ayuda de la mujer, abrió su boca y se bebió el río salido de la boca de la serpiente. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense ustedes que tenemos ahí en la filmina que ustedes están viendo la imagen de la Virgen de las Victorias, la Virgen alada. Algunos cuando miran esa imagen piensan que es un ángel por aquello de las alas, pero cuando leemos este texto del capítulo 12 del Apocalipsis, nos vamos dando cuenta de que aquí hay todo un simbolismo que la iconografía ha logrado presentar. Es el simbolismo de la mujer en esa forma y que la han presentado de muchas maneras con bellísimas imágenes. La que tenemos en la catedral es preciosa representación de esa misma escena. Hace un rato yo les decía, en el momento anterior, cuando hablábamos del simbolismo antropológico, que al hablar de la mujer, de esta mujer, podemos entender, cuando se habla de la mujer, que puede ser la iglesia, o que también está referido a la Virgen María. La iglesia, porque es la que nos da a Jesucristo. Ustedes y yo fuimos engendrados y recibimos a Jesucristo por la iglesia, a través de la predicación, de la fe, de los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo. Entonces, allí
la Virgen tiene un papel preponderante. El Concilio Vaticano II, cuando se armó la discusión sobre si sacaban un documento explícito de la Virgen María o a la Virgen dónde la iban a colocar, porque había que hablar de ella, la Iglesia la colocó en el documento de la Iglesia como en el capítulo 8, es el último capítulo. Y entonces, ¿por qué la colocó en el capítulo 8 en la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia? Porque María es símbolo de la Iglesia. Si uno analiza todo lo que se dice en ese capítulo 8 de la Virgen, que se lo recomiendo, ustedes pueden leerlo, mirarlo por internet, basta buscar capítulo, es decir, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, capítulo 8, y ustedes encuentran allí una síntesis mariológica maravillosa, a partir de la Sagrada Escritura, todo lo que se dice de la Virgen. Entonces, la Virgen se constituye como una imagen de la Iglesia, pero es la corona también de la Iglesia, la que nos dio a Jesucristo, pero no es aparte de la Iglesia. Por eso ustedes ven que en el capítulo, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, está el último capítulo, que es el 8, referido a la Santísima Virgen María. Entonces, cuando se habla en el Apocalipsis de la mujer, estamos hablando de las dos realidades. Estamos hablando de la iglesia naciente, de esa criaturita que el dragón se quiere tragar. Y fíjense ustedes que toda la persecución que tuvo la iglesia, precisamente por el Imperio Romano, de tratar de acabar a los cristianos, es como ese dragón que se quiere tragar la criaturita. Pero la iglesia es arrebatada, y a pesar de los mártires, a pesar de toda esa realidad que simbólicamente está planteada en el desierto, ustedes saben que el desierto fue para el pueblo de Israel, esa realidad en la cual Dios fue formando su pueblo, pero pasando dificultades muy serias. Y al pasar dificultades muy serias en el pueblo hebreo, sin embargo fue descubriendo el amor de Dios que los sacó de la esclavitud a la libertad. Hablar de que la mujer fue llevada al desierto precisamente es como esa realidad de Dios que la protege, Dios que la lleva hacia la plenitud. Si bien digo es la iglesia, ustedes ven que también es la Virgen María. Y es la Virgen María precisamente por esa realidad, porque es la imagen de la que nos entregó al Salvador, es aquella que participó del dolor de Jesucristo al pie de la cruz y que goza triunfante con él en el cielo, en el dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos. Aquí indica pues el pueblo santo en tiempo mesiánico. Se refiere a la iglesia como pueblo de Dios, quien da a luz en medio de la hostilidad y persecución a muerte, pero saldrá victorioso como su Señor. Estoy en la segunda, ¿no? El sol, la luna y las estrellas son las tres fuentes de iluminación cósmica. Su vestido de sol indica predilección con Dios que la envuelve. Y ahí hay una alusión tanto a Génesis, a Isaías, en el capítulo 52 y 61. El pisar la luna es superar las fases del tiempo. O sea que esto trasciende el tiempo. Su corona alude al galardón. Fíjense que muchas veces le daré la corona. Habla en las cartas a las iglesias. Indica poder compartir una condición gloriosa.
el 12 es el número de las tribus y de los apóstoles. Entonces estamos teniendo un lenguaje bellísimo, simbólico, en ese sentido, en primer lugar, de ser envuelta por Dios, de superar lo transitorio de la vida, de tener, ser como la reina coronada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia debe vivir lejos del mundo y alimentarse de la vida divina. El desierto es un lugar de prueba, pero también es de encuentro con Dios, como ya lo dije. Entonces, cuando decimos lejos del mundo, nadie se puede, Jesús decía, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno, los libres del mal. Y eso es huir al desierto. Que nosotros no nos dejemos atrapar por la realidad del mal. Hay demasiado mal a nuestro alrededor. Hay demasiadas tentaciones a nuestro alrededor. Hay demasiado en un mundo como el de hoy de consumismo que la pandemia nos ha detenido, pero que vimos que no ha servido de mucho por el desaforo en que el día sin IVA se lanzaron tantas personas a los centros comerciales olvidándose de cuidarse. Entonces dice uno, definitivamente el tener es como, y el comprarse cosas más grandes o lo que sea, es como una realidad tan triste en el inconsciente de la sociedad de consumo que fácilmente todos caemos en ella. Yo me río y me reí una vez de una persona que llegó feliz porque se ha comprado un par de zapatos. ¿Y usted para qué compró esos zapatos si tiene 10 pares? No, es que estaban en rebaja. Entonces, por el hecho de estar en rebaja, yo me lo tengo que comprar si no lo necesite. No, pero es que había que aprovechar la oportunidad. Y lo mismo pasó ahorita con el IVA. Muchas personas, ¿cómo voy a perder la oportunidad? Pero usted necesita eso. No, pero es que es una oportunidad buenísima. Entonces, eso es lo que la sociedad de consumo nos ha llevado. ¿Cómo ser libres frente a una sociedad de consumo? ¿Cómo ser libres frente a la tentación del tener, de la ambición? Créanme que me aterra cuando yo pienso en los prestamistas gota a gota. Estas personas no piensan sino en ellos, a costa del sufrimiento y de la necesidad del otro. Y yo siempre pienso que esas personas están en pecado mortal. ¿Por qué? Porque estoy aprovechándome de la necesidad del otro y no me pongo en el pellejo del otro. Si algo tiene la misericordia es que yo sea capaz de ponerme en la situación del otro y no simplemente estar pensando en mi propio provecho a costa del otro. Esa es parte de la tragedia humana y del mundo de hoy. Un mundo que está metido precisamente en esa dimensión de las tentaciones que lo envuelven. Díganme ustedes toda la dimensión de desaforo sexual que tiene el hombre de hoy. Todo lo que sea pornografía, todo lo que sea los jóvenes entrar en ese mundo de exhibicionismo por las redes, todo lo que hay de infidelidades, de falta de control en el afecto unido a lo sexual y se separa afecto y sexualidad. Es triste. Eso es parte de ese dragón que se quiere tragar a la criaturita. Y siempre tendremos esas dimensiones. Lo mismo, por ejemplo, el poder. Qué tristeza la corrupción en el poder. Qué tristeza que a partir precisamente de querer yo mandar o de tener influencia o de que sea reconocido como cabeza, la gente hace tanta cantidad de bobadas y precisamente la corrupción administrativa va un poco unida a eso. Entonces, eso es huir al desierto. Que tengamos la capacidad, por lo menos, de digerir el mundo que nos rodea para no dejarnos absorber por él.
y para que tengamos la posibilidad de un encuentro con Dios, ya que el Señor nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces es tener oportunidad de encuentro. Yo los felicito a ustedes por su interés por la palabra de Dios. Yo los felicito a ustedes y les agradezco que quieran profundizar en la palabra de Dios. Qué importante estas charlas, qué importante los cursos que está dando el Instituto Julián Mendoza sobre Sagrada Escritura. Muchos de ustedes han hecho cursos. Sigan profundizando en la palabra, porque la palabra siempre será confortante. Es espada cortante de dos filos y nos ayudará a pulir tantas cosas en el interior. Es una palabra que, como dice Pablo, permanece operante en nosotros los creyentes. De tal manera que eso que ustedes están haciendo, créanme que yo los felicito de corazón como obispo de la diócesis, de interesarse por la palabra. Porque la palabra es la que suscita la fe. A veces uno dice, pero es que si yo tuviera más fe, pues acércate a la palabra y pídele al Señor, que es palabra hecha carne, que te aumente la fe. Todos nosotros necesitamos tener más fe para reconocerlo en nosotros mismos, vivo en nosotros, pero más fe para reconocerlo en el otro que golpea de pronto a mi puerta. ¿Cómo lo atiendo? O la persona con la que vivo. Hoy Jesús nos decía una cosa muy linda: háganle a otros lo que quieran que les hagan a ustedes. En esto está la ley y los profetas. Es decir, no, eso era ayer, hoy es Juan el Bautista. Pero decía que es tan bonita esa frase, hablando de esto, que me parece muy importante que la aprovechemos. Es ponernos en el pellejo del otro. Todo el Antiguo Testamento resume esa frase: hazle a otro lo que quisieras que te hicieran a ti. Ojalá, yo los invito a que pensemos más esa frase. Nos hará mucho bien si somos capaces de practicarla. Bueno, y aquí, en la tradición judía, la serpiente o el dragón simbolizaba el poder del mal, hostil a Dios y a su pueblo. Satanás va a lanzar el imperio romano como un río para anegar a la iglesia. Ahora es muy interesante que aparece en este texto del capítulo 12 la imagen del arcángel Miguel. Ustedes saben que la palabra Miguel significa ¿quién contra Dios? Y un pueblo que se está viendo abatido por tantas cosas, como nosotros hoy día, por todo este ambiente que nos rodea, que no nos deja a veces vivir plenamente nuestra fe, sino que nos vuelve a centrar sobre nosotros mismos. Qué importante que Miguel pueda precisamente ayudar a clavarle esa lanza al dragón y acabar con él. Por eso la imagen, por ejemplo esta que estamos viendo aquí, fíjense que el brazo derecho de la Virgen está saliendo como un rayo que está apuntándole a la cabeza de Satanás. Bien. Y las alas de águila para darle precisamente esa libertad de no ser atrapada fácilmente, sino que podamos volar, ustedes y yo. Hay que soñar, y si algo nos ha enseñado el Papa Francisco, es que hay que soñar. No maten los sueños, queridos jóvenes, ni dejen que les roben sus sueños, dice el Papa. Ahora, el que sueña es capaz de levantar el vuelo. El que no sueña se queda como las gallinas picoteando en un corral. Pero si uno tiene alas de águila, ¿cómo se queda picoteando en un corral momenticos de felicidad o momenticos de placer? No, yo creo que hay que soñar en grande. Y todos estamos llamados a soñar en la santidad como una obra de Dios en nosotros, para que Él vaya actuando en nosotros y no dejarnos precisamente embaucar por la mediocridad del ambiente, eso que hablábamos la vez pasada, de que no somos ni fríos ni calientes, sino tibios, ni mediocres. Entonces, me parece muy importante que esa imagen de la Virgen de las Victorias traiga para todos nosotros en este capítulo 12
aspectos muy positivos para seguir adelante en el camino de la vida y seguir amando y seguir siendo más fieles a Jesucristo nuestro Salvador. Aquí me dice Daniel que hay algunas preguntas o Ahí en el chat. en el chat. No sé si hay preguntas. Sí, aquí hay dos preguntitas. A ver. Zoraida Fontal de Tuluá pregunta, el capítulo 16, ¿qué son las copas de la ira? Y No. nos dice también ella misma que en el capítulo 14 se habla de los salvados. ¿A qué se refiere con este número en el capítulo 14? No, los salvados son aquellos que se dejan salvar por Jesucristo y que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Vamos más o menos con la misma línea de aquellos que seguían al Cordero, los salvados. Ahora, las copas de la ira es una manera de decir la violencia que envuelve y que destruye, y la realidad del mal y de la muerte. No es otra cosa distinta. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor puede hacerla en este momento para que podamos aprovechar el aporte que Monseñor quiera para su interrogante que tenga en este momento. Un comentario en el chat. Bueno, yo quería decirles antes de responder si hay más preguntas, Hay otra pregunta, Monseñor. que no se les olvide con lo que comencé yo hoy la reflexión. Apocalipsis significa revelación de Jesucristo. Si algo nos tiene que ayudar el Apocalipsis es a conocer a Jesucristo. Yo hoy les leí no sé cuántos títulos o expresiones de Jesucristo. El que lea el Apocalipsis, léalo para conocer a Jesucristo, no para pensar que son cosas futuras por allá, trágicas que van a pasar. No, es la presencia amorosa y triunfante de Jesús en la historia, acompañándonos en todas estas circunstancias que estamos viviendo y que vivirá la humanidad de cada época. Pero es la presencia triunfante de Jesucristo y es una forma de acercarnos a Él. No me digan que no es bellísimo sentir que Él es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el Señor de los señores y el Rey de reyes, que Él es a quien tenemos que decir, ven Señor Jesús, como la esposa, al finalizar el Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven a mi hogar, ven a mi corazón, ven a nuestra ciudad, ven a nuestra patria, pero ven, o sea, aquí es una exaltación de Jesucristo glorificado, y el Apocalipsis es eso. Yo quisiera que les quede muy claramente eso, porque nos podemos quedar resolviendo cositas de que qué significa esto, pero nos perdimos lo fundamental del Apocalipsis. No sé si hay finalmente preguntas. Sí, Monseñor, hay una pregunta de Mariela Ramírez que nos pregunta, Monseñor, yo creo y amo escuchar al Papa Francisco, pero a veces salen comentarios sobre él y las leo. ¿Es malo las interpretaciones que hacen? ¿Es malo leer eso? Mire, es perder el tiempo. A mí me llegaron 3 videos de un señor de estos que se hablan de grupos marianos, pero que habla de Jorge Bergoglio y no del Papa. ¿Para qué oigo yo eso? Cuéntame. Un señor que está contra el Papa, pues yo no tengo nada que oír hablar de ese señor. Entonces, lo mismo, que sale un comentario, para acá y me lo leo. No tiene mayor razón de ser. De gente que va contra el Papa y que no cree que es verdaderamente el Papa. Entonces, ¿para qué leo eso? ¿Para qué lo oigo? Yo digo, eso no es perder tiempo. Listo, Monseñor, ya en el momento nadie más Bueno, nos sabe. entonces permítanme dar la bendición y pedirle a Jesucristo, el gran viviente, que esté en nuestros corazones, viva en nuestros hogares, nos ayude a seguir superando esta pandemia y llegar un poco lo antes posible a volverse a normalizar, si es que se va a normalizar fácilmente nuestra vida
con ese virus que nadie sabe dónde está ni quién lo tiene y que nos lo puede pegar en cualquier momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, gracias por tu amor, por haber muerto y resucitado por nosotros y por estar vivo en la historia y en el corazón de cada persona que te reciba. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe para siempre. Buenas noches para todos. Bueno, Antes de que se retiren, por favor, tenemos una pequeña invitación para todos ustedes nuevamente. El próximo miércoles vamos a abrir un nuevo curso que se va a llamar